Bueno, vamos a estar conversando un poco con el profesor Leonardo Hilario Reyes, profesor de Educación Física. Profesor, ya que vamos a estar hablando de la educación física, primero nos interesa saber qué es la educación. Bueno, la educación es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo los conocimientos a través del tiempo. Pero no se había dicho que la educación era una ciencia, o muchos creen eso. De su punto de vista, ¿la educación es una ciencia? Bueno, no, la educación no es una ciencia. La ciencia es la pedagogía. Si usted me pregunta, profesor, ¿qué es la pedagogía? Yo te puedo decir, la pedagogía es la ciencia que se encarga del estudio de la educación, que en este caso la educación viene siendo ok, volviendo entonces un poquito más para atrás, porque siempre se discute mucho sobre la educación. Si usted dice que la educación es un proceso, entonces, ¿por qué quieren atribuirle todo a la educación? Desde que pasa algo, que un niño no reacciona, o un joven hace algo en la sociedad. Mira, cuando se habla que la educación es un proceso, es porque tú vas aprendiendo y vas adquiriendo nuevos conocimientos. Ahora, cuando hablamos en temas de educación, estamos hablando que la educación, podemos decir, la educación se divide en dos partes. Está la educación formal y la educación no formal. Dentro de la educación formal es aquella que está regida por un currículo. Ejemplo, el currículo dominicano. Ese currículo es que se encarga de dar las matices y la formación de cómo el niño o qué el niño tiene que aprender en un estado o en un país. Ahora, la educación no formal es aquella educación que no está curriculada y que el niño la aprende en su casa, en el ambiente o en la sociedad. Y es la más importante porque en esa educación, la no formal, es la... ok. Entonces, entendiendo, quiere decir que, según su punto de vista, que de estos dos tipos de educación, entonces es que se basa si el niño va a tener una educación en base a lo moral o una educación solamente en base a lo que aprendió en la sociedad o lo que vive en su entorno. Bueno, como te decía, la educación no formal es la que educa en base a valores. Un país sin valores es un país que está en el fracaso. Y por eso, dentro de la educación no formal es que al niño se le enseña. Gracias, profesor Leonardo. Fue un placer eh, conversar un poco con usted sobre la educación. Gracias.